Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Estamos de regreso en una emisión más, el tercer programa de esta emisión llamada Los otros datos de GDL Post. Esta noche me acompaña Juan Pablo Altamirano, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mi estimado Orson, ¿cómo estás? Híjole, pues es que después de lo que vimos ayer y las vacunas echadas a perder y que después de 7 años por fin agarran al famoso rey de la basura en la Ciudad de México, yo la verdad es que no Sí, sé qué tiene que pasar para que ¿verdad? En este país empezamos a agarrar la onda. muchísimo que platicar hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, empezando obviamente por GDL Post, donde están apareciendo pues siempre las columnas y la información más relevante de lo que está sucediendo en el momento y por supuesto emisiones como estas, como parte de las nuevas sorpresas que hay en GDL Post para todo el público durante este año. Y pues si me lo permites, Juan Pablo, vamos entrando en materia porque tenemos mucho que hablar. Sucedió mucho en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, que ya se venía anticipando, y bueno, quienes más se anticiparon fueron precisamente los ocupantes de Palacio Nacional, que desde el viernes en la madrugada nos pusieron una valla. La verdad es que yo no recuerdo, porque incluso ni el año pasado recuerdo haber visto tal revuelo y con tantos días de anticipación para lo que ya de por sí se antojaba un día muy complicado justamente para el presidente, a pesar del COVID y a pesar de que no hay vacunas, ¿no? O sea, eso sí hay que reconocerlo. Obviamente, este movimiento que hace de, pues, resguardar Palacio Nacional, pues sí, de entrada, pues no cae nada bien con todas aquellas activistas de los movimientos pro de los derechos de la mujer. Y caray, creo que la primera respuesta que recibe el presidente a partir de este cerco que se coloca alrededor del Palacio Nacional, pues es muy al estilo del Muro de Berlín, en donde pues se toma ahora como un memorial de las desaparecidas y se empiezan a colocar todos los nombres de las desaparecidas, al menos en lo que va, dicen algunos de los activistas, en lo que va de esta administración, ¿no? Entonces, pues eso obviamente tampoco le cayó nada bien al presidente. Y después acusar de que el movimiento es una moda y que ha sido tomada por los conservadores, híjole, de verdad, yo no sé qué tiene que pasar en este país para que muchísimas personas que se manifestaron en contra justamente ayer de los movimientos, pues empiecen a ver que pues tarde o temprano les va a tocar, ¿no? O sea, tarde o temprano te vas a tener que subir, tarde o temprano vas a tener que tomar una postura, vas a tener que defender justamente una postura, porque, pues perdón, señor televidente, pero aunque no nos guste, si algo ha quedado de manifiesto a lo largo de la historia reciente en la humanidad, no solamente en México, y muy concretamente en América Latina, es que el mundo no va a cambiar pidiendo permiso. ¿Sí? Y te voy a detener ahí, Juan Pablo, porque precisamente hablando de y viéndolo esto como un eufemismo, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol. El primer gol lo meten las mujeres, ¿no? Porque al amanecer este cerco perimetral en la parte del palacio que da hacia el Zócalo, porque bueno, la parte de espaldas pues ya es parte de una zona comercial que aunque bien se resguardó, realmente lo que estaba circundado era la parte frontal y lo que queda sobre todo en la calle de Corregidora, que es un corredor muy amplio. El primer gol lo meten las mujeres cuando en lugar precisamente de reaccionar de manera negativa o ver esta situación como un obstáculo, comienzan primero pintar los nombres de las desaparecidas, que sí comienza a ser un acierto, pero después se desenvuelve, lo empiezan a decorar con flores, empiezan a embellecer ese muro de la vergüenza, que el gobierno trató de llamarlo de la paz, y, y en realidad hicieron algo que solo las mujeres pueden hacer, transformar una situación adversa, anómala y horrible en una situación en la que pudieron establecer un punto, pero encima de todo lo embellecieron, Juan Pablo. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Orson? Creo que también,
días anteriores, ya se dábamos cuenta de ello justamente a través de redes sociales, y perdón, señor televidente, que me refiero mucho a las redes sociales, pero es que es verdaderamente donde está el pulso de lo que un sector muy importante de la población opina. No es una cuestión de medios pagados y de medios maiciados, como dice el presidente, no, es gente como usted y como yo que de pronto tiene una percepción, se genera una opinión y vaya, pues parte justamente de esta libertad de expresión es poder hacer uso de la voz a través de estas diferentes plataformas de las redes sociales, que si bien han sido un dolor de cabeza también para esta administración, y vaya, y no solamente para esta, también Enrique Peña Nieto en su momento lo padeció, y previamente también lo padeció el señor Felipe Calderón. A Fox no le tocó porque pues obviamente allá apenas teníamos Hi-Fi, Metroflog y algunas cosas que después terminaron por desaparecer antes de que apareciera justamente Facebook. Pero sí, creo que la manera en cómo lo abordan las mujeres y cómo le dan, pues vaya, tú bien lo decías en tus redes, un cachetadón sumamente blanco, ¿no? Haciendo alusión a, pues yo ya no sé si es burla, ¿no? Que de pronto lo hace el presidente de, ay, pañuelito blanco. Pues tu pañuelito blanco se convirtió, no, como tú bien lo dices, yo ya no diría en un muro de la vergüenza, o sea, de verdad termina siendo un memorial de todas aquellas mujeres que hoy ya no tienen una voz porque simplemente perdieron la vida a manos de, pues, un hombre o quizá otra mujer, no lo sabemos, que, pues, todavía en esta administración ya había padecido justamente también con Enrique Peña Nieto y en su momento también se lo hicimos saber al señor Enrique Peña Nieto. El gobierno no acusa recibo de que existe realmente una violencia de género y se escudan en cuestiones filosóficas y cuestiones de los derechos humanos y un montón si me va la palabra, de sandeces que lo único que han, para lo único para lo que han servido es para encrispar aún más el ya de por sí deteriorado radicalismo que tenemos en México. Los que están a favor del presidente y que lo van a seguir defendiendo a capa y espada a pesar de lo que sea, y quienes estamos en contra, no del presidente, de la manera tan capciosa, por así decirlo, tan manipuladora en la que está llevando a cabo su administración y que son muchas de las cosas que él incluso prometió en campaña y que no se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, si esto del muro creo que es lamentable y por ahí lo leía yo en redes sociales justamente el viernes, cuando vimos en la parte del muro, el sábado empezaron a aparecer ya justamente las primeras protestas. A ver, el muro es para proteger a López de las promesas incumplidas de López Obrador. Eso sí de simple. Para eso se colocó el muro. Ya sabían la que se venía. ¿Por qué? Pues porque no solamente es el tema de hoy la violencia, obviamente por el 8 de marzo de las mujeres, tiene que ver con el desastroso manejo de la pandemia, con el tema hoy que nos estamos enterando justamente el día de hoy, de vacunas echadas a perder, porque ya, como aquí lo dijimos también en los otros datos, antes con el otro nombre, sabíamos que no iban a poder garantizar la cadena de enfriamiento y fue justamente lo que pasó. Carajo, son 8 estados afectados con vacunas echadas a perder. Pero bueno, no nos desviemos justamente del tema. Había muchas protestas ayer, más allá de lo del muro, de que para no variar, pues siempre sucede, mujeres que pues, se dedicaban a reventar automóviles particulares, negocios de particulares, ya no digamos los monumentos y demás, y es obviamente una estrategia para tratar de desacreditar y desprestigiar un movimiento que tiene todo el derecho de existir porque pues, simplemente han estado en el abandono los últimos años. Es así de simple, ¿no? Sí, y mira, la realidad es que se acabaron las vallas y faltaron los nombres. Y eso es un síntoma de la realidad que vivimos. Yo creo que junto con el presidente hay un gran sector de la sociedad que todavía no acusa de recibo de que México está en una situación crítica, ¿no? En la que un feminicidio sucede cada determinado número de minutos en nuestro país, en el Son que 10 mujeres todavía, diarias, ¿eh? 10 mujeres perdón. diarias, son 10 mujeres diarias, cuando no 11, porque la cifra está por ahí del 10.74, si somos estrictos con la Y ya estadística. ni se diga el maltrato, ya ni se diga
cualquier tipo de violencia que no llegue al asesinato, que tampoco está bien y que tampoco se puede justificar. Yo creo que precisamente el presidente no es un ente aislado, sino es sintomático de una situación que vivimos hoy como país en el que no hemos podido aceptar ni vernos en el espejo, ni poder dimensionar la realidad en la que es un hecho que muchas de nuestras mujeres, de nuestras hermanas, de nuestras madres, de nuestras primas, de nuestras tías, de nuestras amigas, de esa gente con la que fuimos a la primaria, que vemos en la tienda, con la que salimos a la calle. Estas mujeres viven con miedo, Juan Pablo, y es una situación que a lo mejor nosotros como hombres es un hecho que no hemos sabido entender, pero que tampoco hemos sabido modelar nuestro papel y nuestro rol como parte de una sociedad en la que convivimos con ellas y que precisamente manifestaciones tan severas, tan agudas, tan sentidas, tan palpables como lo que vimos ayer, son una llamada de atención desesperada de un sector de la población que dice, no podemos seguir así. En eso estoy de acuerdo contigo y justamente parte de lo que yo daba cuenta ayer y que algunas mujeres, a las cuales por cierto les agradezco, reservo los nombres por obviamente cuestiones altamente sensibles, te cuentan los casos de abuso sexual o de intento de, veto a saber qué cosa, ¿no? De secuestro, de lo que tú quieras, en donde por suerte, por el Espíritu Santo, por quien tú quieras, lograron librarla o a través y después de muchos años, quizá de terapia, obviamente de apoyo de sus familiares, de sus seres queridos, lograron rehacer su vida y salir adelante, ¿no? Y la verdad es que, a ver, otra vez, perdón, señor televidente, pero si usted no tiene cuenta de alguien cercano que haya sido víctima justamente de un crimen de género, como es el caso de las mujeres, pues usted no sabe lo que significa el que las vuelvan a victimizar cuando uno se atreve siquiera a ir a hacer una denuncia. O sea, el que los mismos policías te digan, oiga, pues mejor desístase porque pues no va a pasar nada. Oye, a ver, espérame, de verdad, yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tiene que pasar en este país o qué le tiene que pasar a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestras tías, a las mujeres que nosotros queremos? ¿Qué tiene que pasar para que en este país empecemos de verdad a agarrar la onda? Ya no con temas urgentes, con temas verdaderamente importantes que se han ido postergando por un montón de cosas que lamentablemente se van convirtiendo en urgentes porque lo tienes que atender en el momento, pero vaya, no dejan de ser pequeños incendios ahí fabricados con pólvora, que sí, mediáticamente hacen muchísimo ruido, pero que lejos de modificar el fondo, pues lo único que hacen es como medio maquillarlo, pero el problema sigue estando justamente ahí, ¿no? Yo ayer Sí, hacía justamente, porque, dime, no, 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 perdón, yo ayer adelante. justamente hacía una comparativa porque ayer, el día de ayer al final de la homilía mañanera de este señor, pues llama a las mujeres a que lo arropen y empiezan a gritar al unísono, es un honor estar con Obrador. A ver, digo, y obviamente lo vamos a ver aquí en pantalla. Si usted toma esa imagen, esa última imagen donde está López Obrador acompañado, de hecho aquí la estamos viendo justamente en pantalla, esta foto donde está López Obrador acompañado de la subsecretaria de Estado y gente que seguramente llevaron, como aquel famoso infiltrado que se acercó al presidente. Digo, después de lo del muro, queda claro que lo del infiltrado fue un montaje mal hechísimo, pero fue un montaje, ¿no? Y, al igual que lo del avión cuando, oiga, presidente, una foto, ¿no? Después de las mentadas de madre que recibió. Pero a ver, si usted revisa bien esta foto, ve al titular del gobierno federal, que es el presidente López, arropado por unas mujeres. Déjeme le mostramos otra imagen, porque yo decía, esta imagen yo ya la he visto. Y aquí está la imagen. Las dos personas que aparecen ahí son justamente el señor Adolfo Hitler y Joseph Goebbels, que era su jefe de propaganda. Vea usted la imagen. Ahora, el día de ayer me tundieron porque me dijeron, no tiene nada que ver, no se parecen absolutamente nada.
uno era un loco y mató un montón de judíos y la guerra. A ver, espérenme, ¿de verdad eso es lo que quieren? O sea, tenemos que esperarnos a que pasen cosas peores en este país para decir, híjole, si era cierto, o mejor hacemos un análisis con base en la historia, en donde a principios de los años 20 del siglo pasado y hasta poquito antes del 38, el señor llevó una receta de propaganda que justamente, estimado televidente, mi querido Orson, hoy en la mañanera, el presidente se vuelve a dar un balazo en el pie diciendo que la estrategia del movimiento de ayer fue hitleriana, o sea, a base de repetir un montón de mentiras, o sea, la misma mentira muchas veces termina por hacerse realidad. Pero, ¿qué te parece si les compartimos este pequeño videito que justamente salió hoy día en las redes sociales, hoy martes en las redes sociales, para ver, pues que, pues al final de cuentas es lo mismo que está haciendo el señor, repetir una y mil veces la misma mentira, ¿no? Ya pasó lo peor, ya domamos la pandemia, ya se aplanó la curva, y usted juzgue. Vamos a ponerlo y que el público juzgue. Porque era una estrategia hitleriana de Goebbels. Según Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, de que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando, que ya pasó lo peor. Siento que ya pasó lo peor, de que ya pasó lo peor, que ya pasó lo peor, 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 ya pasó lo peor. Muy bien, y ya estamos de regreso a punto de terminar con este primer bloque, Juan Pablo, y es que yo creo que el mensaje final que nos deja este fenómeno social y un momento muy específico que estamos viviendo hoy como sociedad es precisamente que tal vez para el presidente, después de la lamentada foto, la que acabas tú de citar tan precisamente, pues para él el tema ya quedó ahí, ¿no? Habló hoy un poco en la mañanera, dijo que pues todo se trata de sus enemigos, que están tratando de hacerle su transformación difícil, pero la realidad es que para las mujeres el mundo hoy es tan peligroso o más peligroso que ayer. El día de ayer, el lunes, justamente a la par del movimiento del 8 de marzo y este hashtag que se hizo también trending topic 8M 2021, empezó a posicionarse otro, 90 días, porque justamente ayer el día de ayer lunes, son 90 días en cuenta regresiva para Antier lunes. el domingo, tienes razón, el domingo, para el día de las elecciones. Ya sé que muchos no estamos de acuerdo con el señor, pero pues al final de cuentas hay que darle el crédito. El señor Pedro Ferriz de Con, en tiempos de Vicente Fox, dijo, este país va a cambiar solamente el día en que las mujeres se pongan de acuerdo. Ayer ya dieron una muestra. Todavía hay muchas mujeres que están ahorita defendiendo la propaganda. Eso es lo que están defendiendo, la propaganda. ¿Sí? Y tienes razón. Casos como el de Félix Salgado o el de Andrés Ruemer, ¿sí? Terminaron por avivar, ya no digamos el fuego, hicieron una hoguera simplemente porque el señor López está empecinado en que este impresentable de Félix Salgado se convierta sí o sí en gobernador del estado de Guerrero. Dicen, de acuerdo con diferentes encuestas, que Félix Salgado Macedonio le asegura a López Obrador una victoria muy holgada en los comicios el próximo 6 de junio. Pero hay dos mujeres que también podrían formar parte de esta, digamos, plantilla electoral por parte de Morena para ocupar justamente el cargo de gobernador, pero en donde quizá la ventaja no fuese tan holgada como el caso con Félix Salgado Macedonio. A ver, perdón, guerrerenses, de verdad, le van a dar una victoria tan holgada a alguien como Félix Salgado Macedonio. O sea, es que simplemente hay que revisar la historia, como lo acabamos de hacer justamente con esta foto en blanco y negro, el contraste con la foto a color, de lo que ha venido haciendo el señor
a título personal y con la charola de diputado o del cual cargo que él ocupaba en su momento. ¿Eso es lo que quieren de gobernador en Guerrero? Dios Y santo. esa es la conclusión que queda, Juan Pablo. Creo que el poder político pone en serios cuestionamientos realmente el peso de la democracia en México, y si no han sabido los partidos políticos aprovechar su posición preponderante dentro de un sistema que los perpetúa, los protege y los encamina a no salir del rumbo en el que estamos. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos con más temas todavía en los otros datos. En 30 segundos estamos de vuelta con ustedes. Vamos, Juan Pablo. Ya estamos de regreso aquí en los otros datos. Vamos a este segundo bloque. Y bueno, una de las cuestiones que hoy, justamente, un día después del movimiento del 8 de marzo, se empieza a dar cuenta y se empieza ya a comentar en redes sociales, es el hecho de, pues ahora sí, el arresto, o debería decir el segundo arresto, de Cuauhtémoc Gutiérrez, el otrora conocido como el rey de la basura en la Ciudad de México. Tú creo que tú tienes una nota al respecto, Orson. Sí, así es. Pues fíjense que un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra el ex líder del PRI del Distrito Federal en aquel tiempo, la Ciudad de México, y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, junto con Sandrester Vaca Cortés y Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. El pasado 11 de septiembre todavía del 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabrió la investigación por trata de personas contra el ex líder del PRI capitalino por omisiones e investigaciones deficientes, justificó Ernestina Godoy, titular de la dependencia. El caso de Cuauhtémoc todavía no está cerrado, se ampliarán las diligencias necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esto es lo que se dice. Un timing perfecto, Juan Pablo, ¿no? Justamente después de día como el que vivimos ayer y que estábamos apenas relatando en el bloque anterior. Y bueno, tras unas polémicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en las que dice que todo este movimiento, todo lo que vimos ayer, todas estas mujeres que salieron a la calle, tuvieron una sola motivación: desestabilizar su transformación, pero motivadas por un grupo conservador que es quien prende la mecha. A ver, ojo, estimado televidente, no estamos defendiendo de ninguna manera a Cuauhtémoc Gutiérrez. Aquí tanto mi compañero Orson como su servilleta, No. estamos claros que desde 2014, cuando Carmen Aristegui ventiló justamente a partir de una investigación que llevaba ya cuando ella trabajaba para MBS Radio, ya se daba cuenta justamente del proceder de este señor dentro de las oficinas del PRI en el entonces Distrito Federal, porque ahora ya es ya tampoco es la CEDMEX, ahora es Ciudad de México, pero cuando era todavía Distrito Federal, ya se daba cuenta de ello. Y en aquellos entonces, en 2014, yo recuerdo, no sé tú, Orson, el señor Ricardo Alemán, acérrimo crítico también de la famosa 4T, le dio con todo a Carmen Aristegui e incluso acusó de que todo era un montaje y que eran pruebas prefabricadas. A mí sí me gustaría revisar hoy día la opinión de Ricardo Alemán en torno a este asunto, que sí, cae en un timing perfecto, pero bueno, qué bueno que cae, digo, tipos como esta persona, caray, si algo hemos aprendido en México es que si camina como pato y hace como pato, caray, no es un ganso, o sea, es un pato, ¿no? O sea, punto. No, Entonces, aquí hay un solo ganso. En México hay exacto. un Entonces, solo ganso hoy. hay que revisar esta parte, habrá que darle seguimiento justamente a la nota. Qué bueno que lo detienen.
Pero también justamente dentro de este Se giró contexto, orden de aprehensión, perdón, solo se giró la orden de aprehensión. ok, habrá que detenerlo, presentarlo y todo el proceso que ya sabemos en México, como decía el payaso tenebroso, pues en este país no pasa nada y cuando pasa, de todas maneras nunca pasa nada, ¿no? Esperemos que no sea el caso, esperemos Tampoco que sí pasa se le nada. dé seguimiento, pero a ver, junto con esto, ayer en la noche, también se dio cuenta de lo que sucedió a las afueras de la casa del señor Andrés Remer, que por cierto, también tiene un tema ahí de acoso sexual, no de una, no de dos, de varias mujeres que se han atrevido. 61. 61 mujeres, o sea, perdón, señor televidente, de verdad, lo que poníamos, lo que le explicábamos justamente en el bloque anterior, ¿qué tiene que pasar en este país para que de verdad empecemos a agarrar la onda de las cosas que no funcionan y que por estar atendiendo asuntos urgentes, no se está atendiendo lo importante, ¿sí? Mucha gente decía, no, es que están protegiendo, los granaderos están en la casa de Andrés Roemer. Tú tienes otro dato, estimado Orson. No solamente es Andrés Roemer el que vive en No esa solamente cuadra. Andrés Romer vive en esa cuadra, sino que el vecino de la siguiente puerta, pues es nada más ni nada menos que el canciller Marcelo Ebrard, cuyo recinto pues también estaba resguardado por este grupo, en el cual también dicho sea de paso, se notó mucho la organización de estas manifestantes, que incluso por ahí en algún programa de comentarios se decía de gente que conoció a quienes operaron estas redes y decían, bueno, no, pues es que a mí me tocó en el Zócalo, es que a mí me tocó en el Metro tal, y había una comitiva que estaba ahí frente a la casa de Andrés Roemer, pero pues bien dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Entonces, pues la fachada de la casa de Roemer, pero también la fachada de la casa de Ebrard, pues se quedaron protegidas y no solo eso, sino que otros, creo que eran 50 elementos del grupo de granaderos, se quedaron a resguardar el inmueble y llama mucho la atención, ¿no? Que sean precisamente las víctimas de este presunto acoso, que pues de presunto ya le queda muy poco, está pues prácticamente muy bien infundado con tantos casos y sobre todo recordando la falta de denuncia que existe en México, es decir, pueden ser muchísimos más, llama la atención que los acusados sean quienes reciben la protección y las presuntas víctimas, y tenemos que decirlo, presuntas, aunque es muy probable que pues son víctimas reales, no reciban hasta la fecha un poco de protección. Es sumamente irónico el momento por el que pasa la procuración de justicia y la prevención en México. Yo lo decía justamente desde el sábado en redes sociales. El presidente López Obrador no solamente no protegió ni defendió a las mujeres, se cuidó de ellas. Por eso pone un muro y a partir de ese movimiento que ellos hacen como jugada de ajedrez, es que empiezan esta, digamos, organización para mandar a diferentes puntos parte de los contingentes que conformarían lo que originalmente iba a ser una marcha de protesta, quizá a lo mejor parecida a lo que sucedió el año pasado, ¿no? ¿Qué vi? Vi amigas mías que viven en Ciudad de México marchando, muy pendiente obviamente de sus historias, tanto en redes sociales. Vi mujeres que llorando la pérdida justamente de sus hijas, madres con bebés en carriola, ¿sí? O sea, creo que ahora sí el poder femenino dijo, ya basta, pero también es cierto que dentro de este movimiento siempre hay gente radical, que son los menos, eso sí hay que decirlo, que son los menos, que son quienes se dedican, como lo decíamos en el bloque anterior, a reventar ese tipo de movimientos y que le emprenden contra negocios o contra este hotel allí en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México, al que de plano, pues quisieron entrar incluso al lobby a hacer destrozos. A ver, señor televidente, no se confundan. Estos grupos de choque son grupos pagados por el gobierno en turno. Lo han hecho de todos los colores. Ahorita lo hace Morena, anteriormente lo hizo el PRD, así lo ha hecho el PRI y así lo ha hecho incluso el PAN. ¿Por qué? Porque usted mismo ha dado cuenta a través de redes sociales que son las mismas personas y las mismas caras que van a Guadalajara, que van a Tijuana, que van a Monterrey, que van a diferentes lugares y ninguna autoridad hace nada. Incluso el año pasado se dio cuenta de que varias de estas manifestantes, digamos, las más radicales, estuvieron sentadas con la hoy jefa de gobierno, la señora Claudia Sheinbaum,
y nadie más dijo nada. Extraña también que muchas de estas cuestiones que se dan hoy día cuenta en redes sociales, ningún medio nacional hace eco de ello. Entonces, aguas también. También ahí hay un tema de ciertos intereses por no querer revelar toda la información. ¿Cuál es el tema? Que a río revuelto, pues cualquiera obviamente va a sacar la ganancia que incluso menos esperaban. Tan es así que hoy el presidente se atreve a decir que en aquel famoso debate del 2012, creo que por ahí tenemos la imagen, si quieres la ponemos también, mi estimado Orce, el haber contratado a Julia Royen para que fuera la edecán, ¿no? Que por cierto dio mucho de qué hablar en aquel famoso debate con ese vestido blanco, fue una estrategia para distraer al señor. O sea, carajo, no hay tema que el señor no se lo borde y se lo zurza para decir todo tiene que ver absolutamente conmigo. A ver, maestro, esto es ¿de verdad ya vamos en ese tema? O sea, ya vamos en ese tenor, en el 2012. O sea, ahora es decir, contrataron una edecán para que yo me distrajera. Perdón, las fotos que todo el mundo ubicamos fue de cómo se le fue la mirada al señor Gabriel Cuadri. Esa es la realidad. Esa fue la realidad. Y si nos vamos a basar justamente en imágenes, lo mismo ha pasado con Ebrard, con Manuel Bartlett, con el político que quiera, del color que quiera. Digo, al final de cuentas, más allá de políticos, somos seres humanos. O sea, es un instinto natural. No lo estoy justificando, ojo, no estoy justificando, de ninguna manera defiendo ese tipo de cosas. Quien lo trajo a colación fue el señor presidente. Y entonces, si hacemos un resumen rápido de lo que ocurrió desde lo que ya preveían venir justamente para esta marcha, el tema de justamente lo sucedió a partir del muro, y ya no entremos en asunto porque aquí nos estaremos 2 horas más con lo del famoso rifle o arma antidrones, que sí, que no. Nada más hay que recordarle al auditorio que en 2019 se corrió a todos los operadores de los drones que sí tenía contratados entonces el gobierno federal en la administración anterior. A todos se les finiquitó y se les corrió. Esos drones servían para dar seguimiento a la delincuencia organizada. El arma que vimos en muchas fotografías, dicho por expertos en la materia, es justamente para cazar ese tipo de drones. Los drones a los que hacían referencia incluso simpatizantes de la hoy llamada 4T, señor televidente, es como cazar una mosca. Intente usted darle con un rifle de alta precisión a una mosca en pleno movimiento. Hay, creo, muchísima tela todavía y muchísimas suspicacias en las que podemos estarnos aquí y haciendo, ahora sí, referencia al famoso sospechosismo del que inauguró esta palabra el señor Santiago Krill. Yo repito, no sé qué tiene que pasar en este país para que de verdad empecemos a agarrar la onda y empecemos a atender lo importante, ya no lo urgente, lo verdaderamente importante, porque se vienen cosas peores. Ya hoy en Guadalajara, eso lo dejaremos para el siguiente programa, si me lo permites, la escasez de agua. Sí, muchos temas que hablar. Creo que en específico lo que le hace daño a la conversación, Juan Pablo, es hay demasiado terreno para especular. No somos puntuales, no somos capaces ni como entidades políticas, ni como personajes de la vida pública, ni obviamente como miembros de la sociedad, de atacar los puntos. La discusión normalmente se desvía y se desvirtúa entre los puntos circundantes. Obviamente el presidente es el primero en tratar de desviar la atención y llevar la conversación a donde a él le conviene, y como lo veíamos hoy y como se daba cuenta también en estos 2 pasados días, el lunes y el martes en GDL Post, pues simplemente el hecho de minimizar un movimiento como el que fuimos testigos y como el que se está llevando a cabo y que cobra fuerza y relevancia año con año, no lo puedes reducir a grupos de intereses creados que con una motivación política y que con una desmotivación sistémica puedan mover a esta cantidad de personas, sobre todo con la fuerza, con la pasión con la que se están llevando a cabo.
Yo de verdad no conozco reventadores ni, bueno, no los conozco ni en persona, pero no me ha tocado, no me ha tocado ver en ninguno de los casos en los que se han dado este tipo de movimientos pagados eh, y de radicalismo artificial, un movimiento en el que haya tanto involucramiento, tanta pasión, y que se vayan nutriendo y alimentando año con año como el gobierno feminista. No podemos deslegitimizar eh, simplemente para convertirnos en los protagonistas de la conversación un movimiento de esta naturaleza. Las mujeres necesitan ser escuchadas y no porque nos necesitan a los hombres para que los escuchemos, sino para que como sociedad recuperemos el balance, para que redefinamos nuestros roles y para que realmente podamos apuntar a un futuro en convivencia, en una convivencia de la cual además somos interdependientes y cómo si no logramos esa conciliación, si no logramos el poder ser empáticos, el poder jugar papeles en los cuales podamos asumir los roles que nos tocan a cada quien y no los que nos enseñaron que nos tocaban, no vamos a poder caminar hacia una sociedad justa, no vamos a poder caminar a una sociedad equitativa y mucho menos vamos a poder caminar a una sociedad segura para las generaciones que vienen y yo creo que eso nos importa a muchos. Me quedo con el sinsabor de que precisamente las declaraciones de este lunes y martes desde el púlpito de Palacio Nacional nos ponen a un presidente muy chiquito para un país muy grande, un país que necesita muchísimo más por parte del liderazgo, que necesita que realmente se tomen los problemas de frente, que se le tome al toro por los cuernos y que nos dejemos de politiquerías, así como él acusa constantemente, que nos dejemos de teorías de la conspiración y que empecemos a resolver por el interés del ciudadano. Oh, y si me permites, todavía añadir algo, Orson, estimado televidente, las declaraciones que hace el secretario general de Morena, Mario Delgado, y el hoy, ya no sé si precandidato, candidato, veto a saber qué cosa, Félix Salgado Macedonio, en decir, nos comprometemos a trabajar por reivindicar los derechos de la mujer, a mí ya no me suena ni siquiera burla, me parece un insulto a lo que representa justamente un movimiento como el 8 de marzo, en dos personas que son altamente cuestionables y en donde lo único que hacen, como tú bien dices, es repetir una mentira, volver a repetir la misma mentira, luego gritar la mentira, esperando que esto se haga realidad. Me aterra que Félix Salgado Macedonio represente una victoria holgada como la de ser presidente en el estado de Guerrero. ¿Cuántos candidatos en ese mismo sentido, como Félix Salgado Macedonio, pudieran representar o aparecer para candidatos a diputados, para candidatos a puestos como alcaldes municipales, ya no digamos el de gobernador? ¿Qué va a suceder con las declaraciones justamente del presidente? Lamentablemente, queridas mujeres, nada, nada. No va a suceder absolutamente nada. Creo que híjole, sin temor a equivocarme, lo que va a ocurrir si seguimos presionando al presidente con este asunto de la violencia de género, los feminicidios, va a hacer hincapié en lo que acabamos justamente de platicar de Cuauhtémoc Gutiérrez, en decir, bueno, pues es que ya apresamos a uno. A ver, no es uno, señor presidente, es una ideología que se tiene que erradicar de este país. O sea, básicamente de eso se trata. O sea, hay que darle atención a las víctimas. O sea, todo mundo se estremeció con el documental en estas plataformas de streaming, ¿no? De la señora Escobedo. No ha pasado absolutamente nada. Nada. O sea, al menos en la ciudad de Guadalajara, en la Y que ciudad de si el Guadalajara, mensaje, perdón Juan Pablo, que si el mensaje no viene desde arriba, como pasó con el cubrebocas, pues la verdad es que es muy difícil que el mensaje permee hacia abajo. sí, claro, sobre todo porque
la parte de, digamos, la base electoral a la que se dirige la 4T, pues esa no lee Twitter, esa no lee los periódicos en Internet. Es un sector muy pequeño que lamentablemente tiene otras cosas más importantes y más urgentes que atender en su día a día, y que eso es justamente lo que se está explotando y lo que muchos desde este lado estamos criticando, porque no se trata, sí, claro, primero los pobres, claro, hay que rescatarlos, pero hay que rescatarlos brindando oportunidades para que todos crezcamos hacia arriba. Pero repito, parece que lo que les importa a estos cuates es todos igual de jodidos y de aquí para abajo, ¿no? Socialistas de aire acondicionado, digo, al final de Sí. eso se podría resumir, pero pues yo sí celebro, defiendo muchísimo a las mujeres, y sí doy cuenta de algo que al menos a mí sí me llegó, no sé usted, estimado televidente, ahí en la ciudad de Guadalajara, justamente, en la colonia Providencia, se renombró las calles de manera simbólica, en donde se empezaron a colocar los nombres de las de hoy desaparecidas, que al día de hoy ya no tienen una voz para defenderse y pedir auxilio. Con eso nos despedimos, mi querido Orson. Así es, yo solo quisiera agregar que precisamente desde el gobierno, desde específicamente el Movimiento de Regeneración Nacional, si ese es el humanismo que se pregona desde la cúpula del poder, desde la autoridad, desde una estructura partidista, no me quiero imaginar cómo están ejerciendo la austeridad que pregonan. No, y para quienes nos digan, oigan, es que no hablaron de lo que sucedió en Guadalajara. A ver, pues es que con lo que sucede a nivel nacional, creo que cualquier otra situación, pues termina siendo avasallada cuando desde el, como bien dices, ¿no? Desde la máxima figura de poder que tenemos en este país, democrático todavía, yo haría una pregunta adicional. ¿Dónde está la oposición? Sí, aunque no podemos justificar o victimizar, yo sé que ya nos vamos o que ya nos íbamos, es lo bueno de tener aquí la libertad, nos podemos alargar un poquito. No podemos, aunque tienes razón y hay un debilitamiento importante en las estructuras de la oposición, tampoco podemos recargar la culpabilidad de lo que se está haciendo desde el poder en una falta de oposición, ¿no? Y quiero interpretar precisamente un artículo que publica ayer martes Genaro Lozano, y me dejó pensando en algo muy importante. AMLO rompe con la izquierda progresista. La izquierda progresista cree cada vez menos Sin duda. en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ese mismo presidente también está enconado con la derecha y no encaja en el centro democrático. Entonces, el único reducto para Andrés Manuel López Obrador, haya o no oposición, es el mismo obradorismo. Y ese, en algún Autoritarismo. momento, debe de caducar. Y la verdad es que está caducando a pasos cada vez más rápidos, cada vez más agigantados, por causa precisamente de la arrogancia del líder de este movimiento y del líder, obviamente, y de la arrogancia, que es la misma con la que maneja este país. 87 días para el día de la elección, mi querido Orson. Habrá que ver qué otras cosas tienen preparados estos cuates en la chistera o cuántas cajas chinas van a sacar todavía. Pues de esas Yo vamos no a se la estar hablando aquí. recomendados. Mi De estimado, te esas mando una. precisamente vamos a hablar aquí. Pues, pues, seguramente estaremos hablando aquí. Yo espero, la verdad, es que sean, que nos costase más trabajo encontrar los temas para abordar en el programa, pero la verdad es que lo que menos tenemos es tiempo para hablar de tanta cosa que sucede. Estimado televidente, muchísimas gracias por su atención. Mi querido Orson, como siempre, un placer compartir la pantalla contigo. Déjenos sus mensajes, denle clic Por ahí favor, a nuestro video, síganos en nuestro canal píquenle a la campanita, suscríbase. y aquí nos seguimos viendo. Mi estimado Orson, despide usted el programa. Hasta el próximo miércoles, aquí nos saludamos en los otros datos. Será un placer platicar, obviamente, entre el panel y platicar también con usted. Déjenos sus comentarios. Nos vemos aquí la semana que entra. Un placer. Hasta la próxima.